Cornelia y Sandra, vamos a conversar un poco acerca del abordaje del consejero en temas de trastornos mentales, enfermedades mentales y cómo podemos como consejeros ayudar a aquellos hijos de Dios que están padeciendo de este tipo de condiciones. Entonces, en varios medios y artículos y demás, nosotros sabemos que hay una dificultad del consejero para identificar cuando un caso ya va más allá de la consejería bíblica, porque hay involucrado un tema de trastorno mental y se requiere quizás que un profesional de la salud venga y evalúe el caso. Entonces, ustedes son consejeras bíblicas en sus iglesias y yo también lo soy, pero ¿cuáles pudieran ser algunos criterios que un consejero bíblico use para saber cuando ya está en presencia de un caso que tiene que referir? Tiene que referir a un profesional de la salud porque ha observado patrones de actuación, de comportamiento, de conducta y demás que le dicen que tiene que salir de sus manos. Sí. Bueno, no es fácil, es lo primero. No es tan sencillo como que uno tiene un listado y simplemente paso 1, paso 2, paso 3. Primero porque cada persona es diferente, cada caso es diferente y hay cosas como que se enmascaran, ¿no? Algo importante en esa situación es caminar un poco con la persona, no ir tan rápido, porque quizá el caso te desespera, porque como que tú no sabes qué hacer, sino tratar de tomarse el tiempo de varias sesiones con la persona y entender un poco todo el alcance de la situación, las implicaciones y todo, y no simplemente estar basado en lo que ocurre en el salón de consejería, sino en la vida de esta paciente, de esta persona fuera del salón de consejería. Pero algo que es importante siempre evaluar en casos emocionales, para ver si es un trastorno o si es algo emocional, es el funcionamiento de la persona. Si la persona está cumpliendo con sus funciones vitales de manera adecuada, si está durmiendo bien. No que tiene una semana de no durmiendo bien porque le pasó algo, estamos hablando de un trastorno significativo del sueño, una persona que no logra dormir, que duerme 1 hora, que duerme 2 horas, que tiene pesadillas, que se levanta exaltado, por ejemplo, o que tiene meses sin dormir, que le da sueño fuera del horario adecuado y que no logra conciliar el sueño. Ese cerebro que no duerme, todos necesitamos dormir, todo el mundo. Entonces, si el cerebro no descansa, se altera, vive alterado, no puede entender ni la consejería. Otra función importante es la alimentación. Las personas con trastornos mentales tienden a afectarle la alimentación porque el apetito, el hambre es algo que controla el cerebro, no el estómago. Entonces, sí, claro, eso es muy importante. Entonces, una persona que tenga alterada su ritmo alimenticio, que come muy poco o que come demasiado, también es un signo que debemos tomar en cuenta. Una persona que no logra concentrarse, que no puede hacer sus funciones, sus responsabilidades, ya sea laborales o en casa, que no tiene deseo, por ejemplo, la depresión, ni siquiera de bañarse, que es algo vital, de comer, de compartir con la familia, y no por un día ni 2, repetimos, es por eso hay que caminar con la persona un tiempo, porque deben ser signos que estén persistentes en un tiempo significativo la persona. Y de hecho también, si existe la posibilidad de incluir a alguien de la familia o que vive con la persona, que te puede como reafirmar y darte su visión de la persona desde afuera. No solo que no duerme, es que se pasa la noche caminando por toda la casa. Sí. Él no le contó eso. Sí. Oh, pero eso es diferente. No es que él come poco, es que él come una sola cosa, nada más. Wow, o sea, hay más cosas que te pueden ayudar a decir, esto no es simplemente un problema emocional, que se le quitó el hambre porque perdió el trabajo, sino que hay algo mucho más profundo. Claro. Ahora, si bien es cierto que es bueno caminar un poco con la persona en consejería, a veces hay alertas que tomamos en cuenta inmediatamente. Sí, claro. Una persona que ha perdido el deseo de vivir y que te hace referencia a que ha intentado incluso pensado cómo quitarse la vida. Una persona que te cuenta que está escuchando voces, sintiendo cosas extrañas. Entonces ya en ese caso sí es bueno, lo antes posible, tratar de buscar una ayuda extra. Eso yo iba a mencionar que para nosotros en los entrenamientos de consejería que hemos tomado, es siempre una señal de alarma los pensamientos suicidas de una persona, porque típicamente vienen de
de una condición persistente en el tiempo, sea cual sea, pero es bueno descartar que se trata o no de una situación mental, pues descartarlo de plano y poder seguir caminando con Y la a veces persona. puede pasar más desapercibido, que es esa persona que viene a consejería, que es frecuente en sus citas, que cumple con las tareas y tú le ves la intencionalidad en querer cambiar y no lo logra. Sí. Puede que debajo, que haya subyacente un trastorno que lo esté afectando. Entonces también ahí es bueno tenerlo presente. Sí, claro. En ese sentido, en vista de que muchos de los consejeros y pastores que estamos en el día a día con las ovejas, con el pueblo de Dios aconsejándoles, no se tienen estos criterios a veces porque no han sido expuestos a una formación, a un entrenamiento formal, no han revisado quizás literatura al respecto. ¿Qué tipo de recomendación le darían ustedes a consejeros y consejeras laicos, o sea, personas que no son ministros formales o también pastores que no tienen la formación? ¿Qué le darían ustedes como recomendación para formarse, para entrenarse, para crecer en el diagnóstico de este tipo de casos? Bueno, es difícil a veces cuando tú no puedes ir a estudiar ese tipo de cosas, pero hay muchos recursos y ahora con el internet, con las traducciones, yo he sido bendecida en ese sentido y no estoy en un lugar donde hay muchísima información, pero el internet ayuda mucho. Uno puede, claro, en internet hay muchas cosas que no sirven y disculpa que lo diga así, pero es la realidad. Sí, claro. Pero hay que saber que uno escoge, lo que quiero decir. Entonces hay libros, hay materiales, hay cursos online, hay muchas cosas que uno puede recibir información de manera de ponerse a estudiar. Hay que dedicar tiempo. Si tú notas que es un área a la que Dios te ha llamado, a la que tú tienes cierta sensibilidad con ese tipo de casos, porque hay otro tipo de casos también en consejería, pues uno puede decir, bueno, yo me voy a dedicar, yo siento que Dios me está llamando a esto, pues hay que estudiarlo, literalmente. Pero otra cosa que yo veo muy útil y que hacemos un grupo de amigas, entre ellas Sandra y yo, es juntarnos, o sea, con otros consejeros, con otras personas con más experiencia, discutir los casos de manera anónima y ver qué tú piensas, qué tú harías, qué tú le preguntarías, qué cosas yo no estoy viendo aquí. Y hay gente de más experiencia que yo que me puede ayudar mucho. Y otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo es trabajar con psiquiatras. O sea, psiquiatras cristianos que yo le he tenido que referir casos o que al revés nos refieren casos a consejería. Sentarme, explícame por qué tú tienes ese diagnóstico y qué significa eso y qué tú esperas del medicamento y qué tú crees que es importante en esta persona. Y eso ha sido de mucha bendición y de mucha alimentación para mí. O sea, que es abrirnos a entender que somos limitados, no lo sabemos todo. Podemos aprender. Claro. Y debemos estar preparados porque de hecho a veces llegan a la consejería con un diagnóstico que ellos mismos se han dado porque entraron a internet y encontraron un perfil. Ah, sí, porque ellos también pueden ellos entrar se a internet. autodiagnostican y entonces uno tiene que comenzar a despejar X. Entonces realmente si mi llamado es este, yo tengo un compromiso ante Dios y ante los hermanos que voy a servir de prepararme. Precisamente quisiera expandir un poquito esa idea porque a veces pensamos que en vista de que tenemos las escrituras como nuestra norma de fe y práctica suficiente, pues no hay ninguna otra cosa que yo deba consultar y aprender. Y ciertamente la palabra de Dios tiene todos los principios habidos y por haber para la piedad y para caminar en sabiduría, pero ciertamente hay sabiduría y verdad que complementa los principios de la escritura que son necesarios para nosotros. Y tú mencionabas que si somos consejeros y Dios nos ha llamado a eso, qué bien haríamos que nosotros profundizáramos en los asuntos de la mente, del comportamiento, de la actuación del ser humano para poder vertir verdad a los casos que nos llegan. Y precisamente esa era la otra pregunta que quisiera que discutiéramos, o sea, hablar un poquito de si referir una persona a un profesional de la conducta, ustedes se han sentido en algún momento
culpables de que no han usado la Biblia para resolver ese problema? O sea, ¿estamos reconociendo que la Biblia no es suficiente al referir a alguien a un profesional de la conducta? ¿O sigue siendo la Biblia y la palabra de Dios suficiente para lidiar con estos casos? ¿Cuál ha sido su experiencia y cómo se han sentido ustedes a referir a una persona como quien dice, ya yo no puedo más, o la Biblia ya no puede más? ¿Será eso lo que estamos diciendo cuando referimos a alguien a un profesional de la conducta? No, porque la consejería no termina cuando yo lo refiero. O sea, yo tengo que seguir mi consejería bíblica con esta persona aún cuando la persona esté recibiendo ayuda médica. Lo que pasa es que la Biblia es suficiente para la vida de fe y de piedad, pero lo que estamos hablando es de una enfermedad física. Si yo tengo cáncer, la Biblia es suficiente para sostenerme en mi enfermedad emocionalmente y espiritualmente, y ver la vida y ver el cáncer como Dios lo ve. Pero yo tengo que ir al oncólogo y tengo que asumir un tratamiento y hacer quizá un cambio de vida. Y tengo que seguir consejería también. Entonces, lo que pasa es que tenemos que entender que esto es una enfermedad. No es una situación espiritual, aunque muchísimas veces, si no todas, se acompaña de situaciones espirituales que deben verse en la consejería. Así que es como las dos cosas. El hecho de que refiramos a una persona a una evaluación, a veces es solo una evaluación psiquiátrica, y que necesite algún tratamiento, no significa que vamos a quitar la palabra de Dios del contexto. Y como consejero yo debo crear conciencia, ayudar a ese paciente o a ese hermano a crear conciencia de su enfermedad sin quitarle la responsabilidad de que como hijo de Dios, él tiene una responsabilidad espiritual sobre su pecado. Y seguirse trabajando y ayudarlo y construyendo una mente bíblica a través de la palabra. ¿Te ha pasado a ti, Sandra, que hay ocasiones donde es evidente que la persona tiene una condición, o evidente o definitivamente hemos llegado a la conclusión de que tiene una condición mental, y que para yo poder seguir trabajando bíblicamente con él y que él asimile el consejo bíblico, él necesita primero estabilizar su condición mental, su manera de funcionar para poder ser beneficiado con el consejo bíblico? ¿Qué te ha pasado a ti en ese completamente, sentido? porque hay trastornos que lo primero que van a afectar es tu capacidad de analizar, de entender, o sea, la parte cognitiva. Entonces, si eso no se estabiliza, es imposible que lo que yo le explique, aun sea con la palabra en la mano, él lo pueda asumir. Y en esos casos de resistencia, incluir a un familiar o a alguien muy cercano en el proceso ayuda también. Hay veces también que uno, y me ha pasado a mí en consejería, que el consejero, ante la no asimilación de una persona del consejo bíblico, como tú decías, la parte cognitiva está afectada, no lo puede entender, no lo puede asimilar, no lo puede implementar. A veces entonces se le carga con culpa al aconsejado de que a ti lo que te falta es confianza en Dios. Y ciertamente hay que tener cuidado de uno llegar a esa conclusión de que quizás estamos indicando que la persona tiene una falta de confianza y fe cuando lo que tiene es una falta de capacidad de asimilar el consejo que se nos está dando. Sí, y no etiquetarlo porque las personas están sufriendo y tú notas que la persona a veces quiere, pero no puede asumir. Hay personas que me dicen, yo entiendo que la Biblia dice eso y yo lo creo, pero yo no lo puedo agarrar, y hacen así, no lo puedo aplicar a mi vida. Yo sé que es cierto aquí arriba, y me lo repito, pero no funciona. Entonces no es que la palabra de Dios no es suficiente, es que hay una incapacidad en su cerebro que no le permite entender eso en su corazón. Una vez que llegamos a la conclusión o se diagnostica una persona con una condición mental, ¿cuál es el rol de nosotros de concientizarlos acerca de su condición y de las realidades que su condición impone sobre la persona? O sea, decirle, mira, tú tienes esta condición y tú tienes que entender y aceptar que tienes ciertas limitaciones o... ¿Cuál es el rol de nosotros en esos casos? Y con eso, digamos, concluimos la discusión. Yo entiendo que el psiquiatra se encarga en gran medida de aclarar y de explicar en qué consiste la condición, qué esperar, la importancia de la medicación y demás, pero a nosotros nos corresponde acompañar con un amor lleno de gracia, de misericordia, con paciencia,
entender que ese acompañamiento puede determinar incluso un buen pronóstico en el caso. Sí. Estar ahí para ellos, sobre todo, por ejemplo, cuando la persona tiene temas de ansiedad, hay momentos de desesperación donde necesitan un contacto contigo, hablar, una llamada, que le escribas. Entonces, es nosotros comprometernos a caminar con el hermano hasta que pueda superar la crisis y entonces continuar en el proceso creándole conciencia del rol que él tiene que asumir para poder estar lo más estable posible. Sí, y también conectar el hecho de que como cristiano, Dios tiene un propósito con mi enfermedad. Sí. Y entonces, para que el propósito de Dios se cumpla, yo tengo una responsabilidad de hacer lo que me toca, de cuidar mi salud, de acostarme temprano, de tomarme medicamentos, de tener una vida devocional, de cosas que no puedo hacer, cosas como ejercicio que sí tengo que hacer. Y la consejería también puede ayudar para la vida diaria. Y la Biblia tiene todos los recursos para eso también. Bueno, que el Señor nos haga sabios en su trabajo, en el trabajo de cuidar y apacentar la grey y las ovejas. Gracias.